reflexión para esta mañana se titula La mejor actitud ante la nueva normalidad. En el libro de Isaías, capítulo 48, verso 6, encontramos un versículo desconcertante de parte de Dios a su pueblo. Y dice allí, lo oíste y lo viste todo. ¿Y no lo anunciaréis vosotros? Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír otras cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Este versículo de Isaías 48, verso 6, se nos está entregando en un contexto de infidelidad, de desobediencia. Dios, Jehová, se dirige a su pueblo en un tiempo en el que Él intencionalmente los está poniendo a prueba y les está reclamándoles, diciéndoles que habiendo sido testigos de cuántas bendiciones Él había hecho con ellos de antemano, en años pasados, con generaciones pasadas, y que muchos de ellos habían visto y habían palpado grandes bendiciones de Dios, no habían sido ellos agradecidos y por lo tanto ahora eran expuestos a persecución, a exilio, a castigo. Y ahora Jehová, estaba promoviendo el retorno, ya el perdón, la redención, llevándoles hacia una nueva situación. Pero les estaba diciendo, ustedes lo vieron todo antes y no fueron agradecidos, y ahora que podrían tener una nueva oportunidad, una nueva normalidad, entonces espero que puedan anunciar mi nombre, mi poder, mi gracia, las bendiciones y los milagros que yo he hecho sobre ustedes. Gracias, Padre. En esta mañana venimos ante tu presencia para pedirte que nos ayudes, Señor, a entender y a comprender tu palabra. Abrimos nuestro corazón y nuestra mente y nos entregamos a ti, Señor, en meditación y en reflexión, para que también en este tiempo, Dios, nosotros podamos aprender a dar testimonio, a poder reconocer y ser testigos de aquello que tú hiciste con nosotros, Señor, y que frente a una nueva situación a la que nos enfrentamos, nosotros mantengamos latente, vigente, Señor, y en alto tu nombre y también el testimonio cristiano a todos los que no te conocen. De principio a fin, Señor, guárdanos y enséñanos durante esta reflexión. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el mundo está viviendo en este tiempo de pandemia algo que se le ha denominado la nueva normalidad. Estaremos pronto entrando a un nuevo proceso, a situaciones diferentes en las que sin habernos ahora librado de la pandemia al 100%, tendremos que enfrentarnos a una situación que sin nueva normalidad posiblemente, pero queremos nosotros aprender del Señor qué nos dice en una situación como esta, es decir, una nueva forma de vida, de trabajar, una nueva forma de estudiar, una nueva forma de congregarnos como iglesia, aprendiendo a convivir con el virus que aún está en medio de nosotros y enfermando a muchas personas, incluso llevando hasta la muerte a muchas otras como hasta aquí lo ha hecho. Pero ¿por qué la nueva normalidad? ¿Por qué llamamos a esta situación siempre una crisis que debemos enfrentar? Y la respuesta es porque es algo totalmente nuevo para nosotros. Es algo que no conocíamos antes, algo que para muchas personas, sin haber sido parte de testimonio de generaciones o siglos pasados, esto fue algo intempestivo, sorpresivo, y posiblemente para muchos representó una situación de desgracia. Siendo esto nuevo, es algo que no conocíamos antes, algo que nunca posiblemente ninguno de nosotros en esta generación actual habíamos vivido o experimentado.
así como lo dice el versículo que hemos leído para comenzar. Nos encontramos ante una nueva situación y eso hace que muchas otras personas puedan sentirse estresados, angustiados e incluso paralizados. Y es por eso que tenemos que aprender a superar esta crisis que genera en nosotros una nueva situación. Ya otros legalmente, oficialmente le llamarían una nueva normalidad, porque nunca es como antes. Esta mañana estudiaremos algunas palabras clave que nos ayudarán a superar esta situación, una situación crítica generalmente para muchos, que provoca, ¿sí? Y que nos llama y nos demanda hacia un nuevo estilo de vida. Son palabras inseparables que hacen una ecuación espiritual muy efectiva para superar la crisis. Y las primeras palabras clave que nos ayudan ahora a entender y comprender desde el punto de vista bíblico y cristiano, y que debemos ponerlas en práctica para poder superar la crisis, se llaman fe y paciencia. Fe y paciencia. En el libro de Hebreos, capítulo 6, versos 11 al 12, encontramos allí, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y dice el verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien, recordemos que el libro de Hebreos es un libro fundamentalmente que hace un llamado hacia la fe, hacia la paciencia, nos recuerda de lo que Dios a través de su Hijo hizo por nosotros, el semejante gran sacrificio, y nos llama a una vida de santidad, y la fe, que es el baluarte de esa vida de santidad, entonces puede ser reflejada en nosotros, ¿sí? A través de una imitación de la vida, del carácter de Jesucristo en esta tierra. La clave espiritual para superar estos tiempos de crisis que la nueva normalidad produce en nuestra vida es creer en las promesas de Dios. Y ser pacientes, escuche bien esto, es creer en las promesas de Dios y ser pacientes para esperar confiadamente y con esperanza la respuesta del Señor. Algunos dicen, yo tengo fe en Dios, pero no tienen paciencia. Algunos dicen, yo creo en el Señor, pero no creen que Él está presto allí para poder proveernos y darnos esperanza y darnos confianza y darnos provisión y bendición. Porque recuerden, el tiempo es de Dios. Muchas veces nosotros caprichosamente oramos y buscamos de Dios, quizá en oración, pidiendo que ya Él responda, pero no es así. Cuando hablamos algunos sermones sobre el tema de la espiritualidad, aprendimos sobre esto, que Dios intencionalmente nos llevará a atravesar el desierto, que Dios nos probará, que Dios va a buscar momentos y a darnos experiencias críticas de tal modo que nosotros allí podamos demostrar cuánto le amamos y cuánta fe tenemos en Él. Es por eso que la vida cristiana no siempre es abundancia, la vida cristiana no siempre es provisión, la vida cristiana no siempre es la respuesta inmediata del Señor. La vida cristiana esencialmente es fe y paciencia, ¿sí? Creer en las promesas de Dios, pero ser pacientes para esperar confiadamente y con esperanza la respuesta del Señor. En mi vida personal, he tenido yo experiencias de que cosas que he pedido al Señor, posiblemente insistentemente porque creía que ya deberían ser respondidas, Dios no respondió. Pero también he aprendido que he tenido que pasar años, han tenido que pasar años y quizás décadas para que Dios me dé la respuesta a una petición.
Totalmente. Entonces, pues podría yo decir que el Señor nos ayuda en esa fe y en esa paciencia, ¿sí? A crecer y a desarrollar también nuestra comunión con Él y somos gratos ante Él. A veces nosotros somos condicionantes a Dios y le decimos a través de una insistencia en la oración, dame esto para yo demostrarte que, provéeme esto para yo hacer esto por ti. Ayúdame en esto para yo poder darte todo lo que tú me pidas, pero no es así, es todo lo contrario. Creemos que cuando hacemos esto, tomamos ese tipo de actitudes, al Señor no le agradamos y quizás Él intencionalmente más nos va a hacer esperar y más se va a alejar de nosotros y más va a buscar formas de probarnos. Así que es mejor aprender de que somos nosotros los que estamos llamados, posiblemente obligados y comprometidos a tener que demostrarle a Él cuánto le amamos a pesar de, y no es al revés. Es por ello que debemos aprender este principio en la fe y la paciencia, de que si bien es cierto, creemos en Dios y que Él es todopoderoso y que Él obrará y que Él hará, pero será necesario que aprendamos a esperar y a aferrarnos de la esperanza de aquella respuesta del Señor que vendrá algún día. Como lo hemos visto en mensajes anteriores, Jesús se manifiesta de forma extraordinaria, pero Él no vendrá corriendo sobre las aguas cuando nosotros posiblemente creemos que lo necesitamos desesperadamente, sino que Él vendrá pacientemente, más bien caminando sobre ellas y esperando que nosotros más bien asumamos la actitud de Pedro y aprendamos a confiar a Él y extendamos nuestras manos a Él. Muchas veces hacemos lo contrario, como dije anteriormente. Más bien nos podemos enojar con el Señor o quizás nos desilusionamos o nos alejamos de Él y nos distanciamos y nos enfriamos espiritualmente, pero mal hacemos. Nosotros debemos tener la plena seguridad que Él a su tiempo cumplirá su promesa. Nuestra fe y nuestra paciencia es lo bueno que hoy tenemos que hacer en términos espirituales. A su tiempo, vamos a ver cómo sus promesas se cumplen, ¿sí? Cómo sus planes se hacen realidad en nuestra vida. Pero no tenemos que desmayar, no tenemos que desmayar. Recuerde lo que nos dice Gálatas en el capítulo 6, verso 9, un pasaje muy conocido para nosotros en Gálatas 6, 9, y dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El Señor es el que pone la condición. El Señor es el que pone el protocolo. El Señor es el que establece el proceso. Lo que nos está diciendo San Pablo aquí en este versículo es que mientras nosotros aprendamos a no desmayar, a no enfriarnos espiritualmente, a no alejarnos del Señor, a no perder la esperanza, la fe, la paciencia, solo en esa condición de madurez, de responsabilidad, de seguir aferrados a Dios a pesar de la tempestad, entonces Dios nos ayudará a cosechar. ¿Sí? A cegar aquello que hemos puesto en sus manos posiblemente mucho tiempo atrás. En segundo lugar, palabras claves que nos ayudan a afrontar estos tiempos críticos y que nos ayudarán a superar esta nueva normalidad es la valentía y la prudencia. Cuando hablamos de valentía y la prudencia, nos acordamos del primer libro de Samuel, capítulo 8, capítulo 18, especialmente el verso 5, en el que encontramos aquí un registro sobre David. Dice la palabra que David salía donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, note esto, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Es interesante que la palabra del Señor aquí nos enseña que la prudencia van de la mano con la valentía.
La valentía tiene que estar acompañada de la prudencia. Nadie puede negar que David era un hombre valiente, un guerrero, pero eso no significaba que él actuara de manera imprudente. Más bien esto nos demuestra que la valentía y la prudencia son dos virtudes que no pueden separar en nuestra vida. Pues bien, ahora usted dirá, ¿y qué tiene que ver la valentía y la prudencia conmigo en estos tiempos críticos? Muchas veces creemos que alguien valiente es alguien que no tiene miedo a nada, ¿sí? Que nada le atemoriza. Pero eso no es verdad. Una persona valiente es alguien que conoce los riesgos, que reconoce sus miedos, pero puede enfrentarlos y superarlos haciendo uso de la prudencia en sus acciones. Posiblemente en la vida diaria podemos conocer personas que digan ser valientes o hablar de algunos o de otros que dicen no tener miedo a nada. Pero estas personas más bien son temerarios y más bien suelen demostrar imprudencia. Noten entonces que desde las Sagradas Escrituras y en la vida ética de las personas y en las relaciones interpersonales, percibir un carácter de valentía, de genuina valentía en una persona, siempre va a ir vinculada con la prudencia. Entonces, recuerde, una persona que se comporta como si no le tuviera miedo a nada y sin ninguna prudencia ni precaución, entonces no es una persona valiente. ¿Cuántas personas posiblemente en este tiempo han querido enfrentar con esa supuesta valentía la pandemia, los riesgos, las situaciones críticas que estamos viviendo y salieron perdiendo porque no tuvieron prudencia? Mis hermanos, la nueva normalidad en la cual tenemos, ¿sí?, que aprender a convivir con un virus que pueda contagiarnos y enfermarnos gravemente requiere que seamos valientes para enfrentar nuestros miedos y poder salir a trabajar y hacer nuestras labores como familia, pero también requiere que seamos prudentes de cuidarnos y acatar las medidas de protección para proteger a nuestra salud, a nuestra familia y a la de nuestros prójimos. Recuerden, hermanos, entramos a una situación que se le llama la nueva normalidad, pero no estamos lejos ni exentos ni se acabó la pandemia. Al contrario, nos expondremos más que nunca, más que la primera vez. Por lo tanto, tenemos que ser valientes para poder seguir con nuestras actividades, con nuestros compromisos, con todas las responsabilidades que tenemos en el diario común, pero no debemos de dejar la prudencia de lado. En el libro de Jueces capítulo 7, especialmente del verso 3 en adelante, ahí encontramos experiencias que nos enseñan sobre este llamado a ser valientes y prudentes. Allí se habla de seguir adelante en la lucha en el nombre de Jehová y con la experiencia y el testimonio de Gedeón, antorcha, cuerno y vasija, que eran los elementos, los instrumentos con el que este hombre de Dios se enfrentó a una situación humanamente imposible, ¿sí? Antorcha, cuerno y vasija, lo que para nosotros podría ser posiblemente la mascarilla, el gel y otras distancias que se nos pide mantener para poder enfrentar la situación valientemente, pero con prudencia. La palabra del Señor nos cuenta que allí se llama a pregonar en oído del pueblo, ¿sí? En este libro de Jueces, diciendo, quien tema y se estremezca y madrugue, porque habían allí algunos soldados muy temerosos que no querían enfrentarse a un gran ejército de miles, ¿sí? Entonces allí Gedeón hace referencia a que se regresen aquellos que tienen miedo y mejor no salgan y a escondidas de madrugada para que nadie les vea. Y muchos se devolvieron siguiendo las instrucciones, ¿sí? Y fueron como 22,000 que tuvieron temor, es decir, en una actitud de cobardía, se fueron y quedaron 10,000.
La historia nos dice allí entonces que Dios se dirigió a Gedeón. Esto lo vemos en el versículo 4. ¿Sí? Jehová se dirigió a Gedeón y le dijo, ¿sí?, que aún es mucho pueblo lo que allí quedan y posiblemente con miedo e imprudencia, que Dios no los utilizaría para poder enfrentar al enemigo. Note esto. ¿Sí? Es interesante que no solamente está en juego aquí el poder y quizá toda esa misericordia de protección de Dios, sino que Dios quiere enseñar a Gedeón y quiere enseñar al pueblo y a otras naciones que cuando Dios quiere bendecir, Dios quiere usar personas valientes, prudentes y que puedan estar siempre relacionadas con Él. Entonces Jehová le dijo a Gedeón, lleva a los que quedan allí, a ellos 10,000, a las aguas, y allí yo voy a probarlos, dice Jehová, y del que yo te diga, vaya este contigo, entonces irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, entonces el tal no irá contigo. La historia ahí nos cuenta, entonces, que pusieron a prueba a esos miles de soldados de Gedeón. Y Jehová les dijo a Gedeón, hazles tomar agua allí en el río. Y los que cojan el agua con las manos y la mieren como un perrito, aquellos los vas a apartar a algún lado. Y aquellos que se agachen doblando las rodillas sin la precaución, sin la prudencia necesaria, porque simplemente están interesados en saciar su sed, a ellos los vas a poner de lado. Y la Biblia nos dice que solamente 300 fueron los prudentes, que estando alertas y mirando alrededor, sin perder de vista las montañas donde pudiese aparecer el enemigo, tomaron el agua con las manos y la lamieron. Solamente 300. Y dijo Dios, dijo Jehová a Gedeón, manda a los demás, solamente con estos 300. Sí, en otras palabras, que son prudentes, que están alertas, que no pierden de vista al enemigo, que no descuidan su responsabilidad y su compromiso, que para nosotros sería compromiso y responsabilidad espiritual. Con esos me basta para poder vencer a los miles y miles de enemigos. Mis hermanos, ¿cuántas veces el Señor está mirando eso en nosotros? Posiblemente nosotros como cristianos, soldados de Jesucristo que decimos ser, no solemos ser valientes, no solemos ser prudentes y solemos posiblemente atemorizarnos en los momentos críticos y no aceptamos la idea de que Dios intencionalmente nos está probando. Si bien decimos que Dios tiene el control de todo, entonces, ¿por qué no aceptamos que Dios está poniéndonos en este gran desierto, pero esperando de nosotros más bien fidelidad, compromiso, consecuencia, constancia? Pero no es así. En el principio de los hechos, muchos se atemorizaron, muchos clamaron, muchos lloraron, muchos se distanciaron. Y estoy hablando de la iglesia en general a nivel mundial. Muchos otros perdieron la fe, muchos otros perdieron el compromiso, muchos otros condicionaron al Señor a través de la oración. No es eso lo que Dios quiere. Son los momentos más críticos en los que Dios, poniéndonos a prueba, está esperando que nosotros podamos ser más bien más fieles y consagrados a Él. No basta con las palabras, o no basta con el condicionamiento, o no basta que le digamos, Señor, haz esto por mí, provee esto, haz o suple esto. No, hermanos. Nosotros tenemos que poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza en la necesidad, en el dolor, en la escasez, en la crisis, en la tragedia. Lo hemos dicho constantemente. Es cuanto más Dios espera que seas fiel. Solo así Él nos ayudará a vencer al enemigo, a ahollar al enemigo y poder alcanzar la victoria. En tercer lugar, palabras claves que nos ayudan a que podamos nosotros superar los tiempos críticos es el agradecimiento y el contentamiento. Ser agradecidos y vivir contentos. Humanamente parece esto contraproducente en estos tiempos de crisis,
de necesidad, de enfermedad, de escasez, de incertidumbre económica o política, y solemos en nuestras oraciones posiblemente reclamar o quejarnos. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes en sus oraciones diarias le han dicho, Señor, gracias porque estoy enfermo? Señor, gracias porque no tengo para comer. Señor, gracias, estoy contento porque no tengo trabajo. Señor, gracias porque no sé si mediante esta enfermedad voy a morir o a seguir viviendo. Señor, gracias porque la situación que atraviesa el país y otras naciones genera incertidumbre. ¿Verdad que es difícil humanamente? Pero paradójicamente Dios está esperando que esa sea nuestra actitud en este tiempo. ¿Sí? Agradecimiento y contentamiento. Filipenses 4, 11 al 13, y especialmente el pasaje que hemos dado lectura ahora como referencia. Recuerde lo que allí dice. No lo digo porque tenga escasez, son las palabras de San Pablo. ¿Sí? Primero recordemos que San Pablo, antes de ser llamado y antes de ser un hombre de Dios, lo tuvo todo. En todo sentido, lo tuvo todo: renombre, prestigio, cosas materiales, autoridad, poder. Pero por causa del amor a Jesucristo, él testificó: todo lo he dejado y lo he puesto por basura. Y ahora, en una situación en el terreno de la realidad, de la necesidad, de la persecución, de la enfermedad, del frío y todo, incluso de los encierros en cárceles, dice él, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos estudios que se han hecho en las iglesias evangélicas alrededor del mundo sobre el motivo, el propósito del por qué muchos siguen adelante en la iglesia, trabajando, sirviendo, congregándose, etcétera, arrojan resultados sorprendentes y para mí personalmente también frustrantes, porque muchos dijeron: yo estoy en la iglesia porque Dios hizo esto por mí. Yo sigo al Señor porque Dios me sanó. Yo sigo adelante sirviendo porque Dios suple mi necesidad. Yo sigo por esto porque Dios. Recuerden que esa es una situación de condicionar a Dios, situación que no le agrada a Dios. Eso quiere decir que en los momentos más críticos en lo que todo eso desapareció, podemos ahora preguntarnos: ¿dónde están aquellos hermanos o hermanas o aquellas familias? Mis hermanos, esta nueva normalidad también es un cambio en nuestro estilo de vida. Para muchos, un cambio en los ingresos económicos de nuestra familia, pues esta pandemia ha provocado que muchas empresas cierren, que muchos empleos se pierdan y que esto afecte directamente en la economía de las familias. Es por eso que para poder superar esta crisis, tenemos que tener un corazón agradecido por lo que cada día el Señor nos da y por lo que cada día el Señor no nos da, por la salud que cada día podemos gozar y por la salud que no podemos gozarla en algún momento y por la de nuestra familia, por la protección de Dios sobre nuestra vida y porque cada día el Señor nos da aún más de lo que necesitamos. ¿Cuándo vamos a aprender a decirle: Señor, gracias, y estoy contento porque todo me falta, porque nada tengo? Miren la experiencia de Job. ¿Podría él mirar y cuestionar las situaciones del entorno por lo que estaba pasando, una de las peores desgracias que nadie quisiéramos pasar? Pero al fin supo dar gloria y honra al Señor en medio de toda esta situación en la que perdió totalmente todo. Familia, ¿sí? Esposa, hijos, propiedades, prestigio, solo le quedó la vida, solo le quedó la vida a Job. Pero aún así, dijo: Señor,
Ahora seguiré más fiel, adelante, sirviéndote, honrando, glorificándote. ¿Sí? Mis hermanos, tenemos que aprender a tener contentamiento para poder adaptarnos a los cambios que nos está tocando vivir, a las limitaciones que habrán, a los cuidados que tenemos, que debemos tener y vivir dentro de esta nueva normalidad, sin quejarnos, sin murmurar y sin frustrarnos. Y eso se manifiesta en la actitud que cada uno de nosotros debemos de tener día a día en esta nueva normalidad. Salmo 118, 24. Salmo 118, 24 nos dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. En otras palabras, lo que nos está diciendo aquí el salmista es que mientras estemos con una actitud de fidelidad, de confianza en el Señor, ante las situaciones críticas, pasen lo que pase, siempre debemos creer y aceptar que el día que viene es del Señor, le pertenece a Él estará allí. Su presencia estará presente, constante, vigente, actuante en nuestras vidas. Su amor, su misericordia no faltará, pero es necesario que seamos probados. Mantengamos, hermanos, entonces la fe y la paciencia, la valentía y la prudencia, la gratitud y el contentamiento en estos tiempos difíciles. Dios bendiga nuestras vidas. Amén.